Buenas nuevamente alumnos, el tema que nos había quedado pendiente es modernidad líquida de Bauman. La diferencia precisamente con Bátimo es que él no ve como modernidad y posmodernidad como dos periodos separados, sino el término mismo de modernidad líquida implica precisamente una continuidad que se produce entre los dos periodos. Cambian las modalidades, sin lugar a dudas, y las formas con las cuales el sujeto se conoce, interactúa en la sociedad y con las cuales construye sentido y comunicación precisamente. Hablábamos de los más media, pero también en la reconfiguración del flujo económico, esto hay que tenerlo en cuenta con la bolsa de valores, por ejemplo, ¿no? Recomiendo en este punto para entender cómo funciona la bolsa de valores una película muy conocida que se llama El Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio. Creo que en esa película están justamente todas esas pautas en las cuales se mueve la bolsa de valores y en las cuales se mueve el mercado de la especulación precisamente, ¿no? Ahora bien, los medios de comunicación, precisamente la economía se modifican, pero lo que nosotros tenemos que tener presente es el concepto de lo líquido, precisamente que chorrea, salpica, se moviliza. El concepto de lo líquido es fundamental para Bauman, precisamente en oposición a lo sólido. Lo sólido sería lo moderno y lo líquido sería la nueva forma que ha adquirido de alguna manera la modernidad, o sea, donde ha provocado determinadas transformaciones, es decir, la consigna moderna para Bauman ha sido derretir precisamente los sólidos. Esa consigna moderna se ha acelerado de un grado brutal y de un grado terrible en la posmodernidad. Este grado brutal precisamente tiene que ver con que los líquidos han empezado a corroer o a derretir o a profanar, digamos, lo sagrado, antes autorizado el pasado precisamente, y las instituciones modernas como la familia, la escuela, etcétera, sufren transformaciones. Esto en la modernidad, dice Bauman, en la modernidad líquida, perdón, está ligado inexorablemente por un nexo común que es el dinero, es el capital precisamente, que establece relaciones cada vez más rígidas y fatales. A diferencia precisamente de Bátimo, Bauman tiene una visión muy negativa acerca de la posmodernidad o de la modernidad líquida, porque lo que hace el capitalismo es justamente operar y transformar estas relaciones de una manera cada vez más estrecha y más rígida. Pensemos en los guetos, por ejemplo, ¿no? El concepto de gueto tiene que ver con esas fortificaciones donde nadie puede entrar ni nadie puede salir. Nosotros podemos pensar en las villas como guetos, pero también los countries pueden ser un gueto, como una ciudad media tecnologizada de alguna manera, ¿no? Eh, esta modernidad líquida empieza a corroer los fundamentos justamente de los sólidos. Decíamos, ¿no es cierto?, que lo líquido fluye, circula, salpica, se mueve a través, no está sujeto a ninguna estructura. En cambio, para los sólidos el espacio la dimensión espacial es muy importante y el tiempo, ¿no? Las dimensiones de los conceptos de los sólidos son atemporales, son conceptos que están hechos para perdurar a lo largo del tiempo, como la idea de hombre, la idea de familia, la idea de escuela, etcétera, ¿no? Eh, de hecho, las instituciones siguen funcionando en la modernidad líquida, pero dice Bauman como si fuesen instituciones zombies. Las instituciones zombies, por ejemplo, la escuela, o sea, siguen operando con sus propios rituales de la modernidad, la bandera, etcétera, los colores, la disposición del espacio y todo eso, pero esto se transforma justamente porque por la aparición precisamente de los medios de comunicación y las nuevas interacciones entre los sujetos, ¿no? Lo que sucede, dice Bauman, que esto no se ha producido, digamos, esto cada vez más rígido y más totalitario, no se ha producido por un gobierno dictatorial, sino se ha producido precisamente este, eh, por una subordinación al sistema tardocapitalista, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta y parece importante percibirlo. También parece importante que el poder en la modernidad líquida ya se desterritorializado. Significa que, como bien lo señala Bauman, esta desterritorialización implica que alguien con un celular y con un clic simplemente puede despedir 200 empleados al otro lado del mundo. O sea, que podemos destruir
gran parte de la humanidad solamente con apretar un botón y lanzar una bomba. Es decir, o sea, los poderes son extraterritoriales, los poderes no dependen del control panóptico, es aquí donde cita Foucault precisamente ese control que se establece a partir justamente de un régimen dominante, aquí ya se disuelta en toda la red social. La otra cuestión que también señala Bauman, que es importante mencionar, es el nomadismo que se produce. Es decir, el nomadismo también hay que tenerlo en cuenta, solamente pertenece a una determinada clase social, que son los que viajan. Nosotros vimos muchos chistes y muchos memes con respecto al coronavirus en referencia al dengue, ¿no? O sea, como algo de la pobreza al dengue, y en cambio algo como terriblemente que tiene que ver con una clase social que puede viajar a Europa, son los que precisamente se han podido contagiar del coronavirus, ¿no? Entonces esta distinción implica que hay un cierto nomadismo, también un recorrido, pero esto se produce solamente para clases sociales, ¿no? Dice Bauman justamente que hasta ha terminado el tema de los grupos de referencia o la referencia universal. También las revoluciones sistémicas terminan las revoluciones sistémicas porque no hay edificio que asaltar. Si yo quiero hacer una revolución en una fábrica, por ejemplo, con una sentada, con una protesta, etcétera, la fábrica puede ser multinacional, y yo puedo estar justamente no provocándole ningún daño a esa situación económica y social. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta todas estas dimensiones, la economía precisamente como opera, lo líquido, que es un concepto que yo considero clave para pensar la ética en la sociedad contemporánea, ¿no? Lo líquido, que implica la mezcla, que implica cómo se conectan las diferentes dimensiones conceptuales y culturales de la modernidad. Me quedan muchísimas cosas en el tintero, había grabado anteriormente un video, pero estoy teniendo problemas de conectividad y algunos problemas con justamente para poder desarrollar estos videos. Por eso lo dejamos acá y cualquier cosa podemos organizar por Zoom un encuentro para tratar más detenidamente estas temáticas. Estamos en contacto.